En esta semana vamos a comenzar a trabajar con una nueva unidad que se llama función cuadrática. Este repartido, a diferencia del repartido de sistemas, empieza con un poco de información a modo de repaso. Acá tenemos que el tema que vamos a empezar a trabajar, que va a ser nuevo para ustedes, se llama función cuadrática y la palabra función en realidad es una palabra que debería ser conocida para ustedes porque es algo que ya se trabaja desde segundo año. Ustedes en segundo trabajaron con un tipo de función que es la función afín y también habrán trabajado con la función lineal, supongo. Nosotros ahora vamos a trabajar con la función cuadrática, que es otro ejemplo de función. Pero para comenzar a introducir este nuevo tema, este repartido empieza con un poco de información sobre la función o sobre las funciones que trabajaron en el año anterior. Por eso empezamos a repasar. La idea es que ustedes lean esto y que usen este video como apoyo por si hay algo que leen y no entienden, o si tienen alguna duda, o si hay cosas que no recuerdan bien del año pasado, o que de repente, no sé, qué tanto en profundidad lo trabajaron. Por eso es que prefiero hacer un repaso. En primer lugar, siempre las funciones tienen una expresión analítica. Cuando ustedes trabajaron con la función afín, la expresión en forma general analítica de esa función es de esta forma. Es toda esta expresión. Y ahora vamos a ver, bueno, qué significa eso. Pero por lo general, cuando tenemos una expresión analítica de una función afín, siempre tenemos un número A, acá está expresado con términos generales, ustedes posiblemente lo vieron con números eso, multiplicado por X, al cual se le suma un número B. Esa es, en términos generales, la expresión de una función afín. Ahora vamos a ver qué significa esto de acá. ¿Quiénes son A y B? Dos números. No importa si son negativos, positivos, decimales, enteros. Son dos números. A esos números se les suele llamar números reales. ¿Tá? Son todos los números que ustedes conocen. ¿Tá? Ahí pueden haber números decimales, números enteros, números positivos, negativos, no importa. ¿Tá? Por eso es que acá, siempre cuando tenemos una función afín, va a ser uno de esos números multiplicado por la X, al cual se le suma otro número B. El número A tiene que cumplir que no puede ser 0. Eso es una condición que tiene que cumplir para el caso de la función afín y lineal también. Porque si el término A es 0, al 0 multiplicarlo por la X, este término se anularía, se cancelaría. Y solamente me quedaría el término B, que es un número. Solamente me quedaría el B. Y eso no es una función afín, ni lineal. Para tener una función afín o lineal, el término con X no se puede cancelar. Por eso es que el A puede ser cualquier número excepto el 0. El B puede ser 0. O puede que no, no importa. Pero no es una restricción que el B sea 0. El B puede valer 0 a diferencia del A. Cuando el B vale 0, a la función se le llama lineal. Cuando el B no vale 0, a la función se le llama afín. Digamos que la función lineal es un caso particular dentro de la función afín, porque cumple la misma función, cumple la misma expresión, la función lineal que la afín, solo que el B, en vez de ser un número cualquiera, como es en el caso de la función afín, en el caso de la función lineal es específicamente 0. Por eso es como un caso particular dentro de la función afín en general. Pero esta más o menos siempre es la expresión tanto de una función afín como de una función lineal, salvo que la función lineal, en vez de sumar un número B cualquiera, es 0. Luego, ahora vamos a ver qué significa todo esto formado por tantos símbolos. Porque esa es la expresión analítica, a eso se le llama expresión analítica, de la función, en este caso, afín, o si el B fuera 0, lineal. Pero es particularmente la expresión analítica de ese tipo de funciones que ustedes trabajaron en segundo año. Ahora, cada una de esas partecitas recibe un nombre dentro de la expresión analítica. Por ejemplo, F es el nombre de la función. Las funciones siempre las anotamos con una letra minúscula, que puede ser cualquiera. Yo en este caso le puse F de función, pero puede ser una letra cualquiera. El
el primer conjunto que aparece se le llama dominio. Esto de acá, que se anota con R, ese dominio significa que el dominio es el conjunto de los números reales en esta función. Y acá, esta otra R que se anota en segundo lugar es el codominio, que en este caso también es el conjunto de los números reales. O sea, siempre para definir una función yo necesito dos conjuntos. En este caso son el mismo, los números reales y los números reales. El que anotamos de primera, el conjunto que anotamos de primera, es el dominio de la función. Y el que anotamos de segundo es el codominio de la función. El dominio está formado por un montón de números. En este caso, como es el conjunto de los números reales, ahí tengo el 0, tengo números positivos, tengo números negativos, tengo números enteros, tengo números decimales, tengo todos los números que ustedes conocen. Y el codominio, lo mismo, porque en este caso es el mismo conjunto. Podrían ser iguales o no, en este caso son el mismo. Entonces tengo un conjunto del que yo parto, que es el dominio, por eso escribo primero, y tengo un conjunto al que yo llego, por eso lo escribo después. ¿De qué forma? De esta forma. ¿Qué significa esto? F de X es imagen, es la imagen de X, se lee así. A se llama coeficiente principal, X es la preimagen y B es el término independiente. Todo esto siempre remitiéndonos al caso de la función afín y lineal que ustedes trabajaron en segundo, porque es la expresión analítica de ese tipo de funciones particularmente. El término independiente siempre es el término que está solito, que no está multiplicado por nada. Eso lo vimos en sistemas también. Y bueno, cuando nosotros agarramos cualquier número del conjunto que está escrito de primera, que es el dominio, este número, cualquier número, está expresado como X, al que se le llama preimagen. Una vez que al X yo lo multiplico por el número A, o sea, por el coeficiente principal, y le sumo B, obtengo otro número. Ese otro número es la imagen de X. Y ese otro número es un número del codominio. O sea, yo agarro un número del dominio, que sería X, la preimagen, que puede ser un número cualquiera. Lo multiplico por A, que va a ser un cierto número, le sumo B, y ese resultado, me va a dar otro número. ¿Qué otro número? La imagen del número que agarré primero. Y ese número va a pertenecer al codominio. Por eso es que yo parto de un conjunto, eligiendo un número, aplico esta expresión y me devuelve, como imagen del número que tomé, otro número, que va a pertenecer a este otro conjunto. ¿Cómo se lee eso en términos, con palabras del idioma español, digamos? Se lee, la función f está definida del conjunto de los reales en el conjunto de los reales. Parto de un conjunto que se llama dominio y llego a un conjunto que se llama codominio. Tal que o de tal forma que f de x es igual a A por x más b. O sea, que para obtener la imagen de x, al número x lo tengo que multiplicar por A y sumarle b. Ahora vamos a trabajar con un ejemplo donde A va a ser cierto número y B va a ser otro, así queda un poco más claro. Siempre cuando ustedes representan gráficamente a una función afín, o una función lineal también, les va a quedar una recta. Ustedes el año pasado, si les hacían graficar en el plano las funciones afines, siempre el resultado era una recta. La función lineal tenía la particularidad de que esa recta pasaba por el origen de coordenadas, o sea, por el punto donde se intersectaban los ejes cartesianos. Y las funciones lineal no, pero siempre eran rectas las que se obtenían. La gráfica siempre era una recta. Y luego, supongo que también habrán trabajado con los elementos de la función, que son raíz y corte con OI. Siempre remitiéndonos a los ejemplos que trabajaron de funciones en segundo. Nosotros vamos a ver que otras funciones tienen otros elementos también, además de esos dos.
Pero en segundo, las funciones afines y lineales siempre se trabaja con la raíz y con el corte con el eje Y. Al corte con el eje Y también se le llama ordenada en el origen. No sé con qué nombre lo habrán visto, pero es lo mismo. Y ahora vamos a trabajar con un ejemplo de una función afín, así queda un poco más claro lo que venía diciendo más arriba. En este caso la función se llama g y está definida del conjunto de los reales en el conjunto de los reales. De tal forma que, o tal que, g de x es igual a 2 por x más 4. En este caso, siempre x va a ser siempre la preimagen, que va a ser un numerito real, pero de los primeros reales, del dominio. Si lo multiplico por 2 y le sumo 4, eso me va a dar otro número real, que va a ser la imagen de x, va a ser este número, que va a pertenecer a estos reales, a los del codominio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá explico más o menos lo que quiere decir esa expresión. Que a cualquier número real x que pertenece al dominio, o sea, a estos reales, al que se le llama preimagen, si se lo multiplica por 2 y se le suma 4, de esa forma vamos a obtener otro número, que va a pertenecer también a los reales, pero a los reales del codominio. Y de esta forma obtenemos que esa imagen es justamente la imagen que la función g le atribuye al número que elegimos x, al número que es preimagen. Esta es la imagen de este numerito de acá. Siempre a la preimagen, que la solemos llamar x, se la suele anotar en primer lugar si lo fuéramos a escribir como un par ordenado. Y a f de x, o en este caso g de x sería, se la suele anotar en segundo lugar. O sea que siempre a la preimagen y a la imagen se la suele anotar como un par ordenado, donde primero anotamos la preimagen, lo que sería la abscisa y de un punto, si estuviera representado en el plano, y la imagen, se la suele anotar en segundo lugar, lo que sería la ordenada del punto si estuviera representado en el plano. Entonces, en este caso, en términos de funciones, lo que anotamos primero siempre es la preimagen y lo que anotamos después es la imagen. O sea que la preimagen sería como la abscisa y la imagen sería como la ordenada. Eso en caso de quererlo representar. Porque acá, cuando representamos la gráfica de la función g, que es la función g que yo les doy acá, si lo representamos en el plano, nos queda esa recta roja. Entonces, los elementos que son preimagen están anotados en el eje de las x. Los que son imagen están anotados en el eje de las y, o el eje vertical. Y ahí nosotros vamos a ver cómo identificar gráficamente la raíz y el corte con el eje y, que son los elementos que se trabajan en este tipo de funciones. Cuando tenemos la recta, tenemos que preguntarnos para identificar la raíz. ¿Cuál es el punto donde corta la recta al eje x? Esto para saber la raíz. ¿Dónde corta la gráfica o esa recta al eje x? En el punto -2, 0. Ahí siempre vamos a obtener un punto. Y nos vamos a fijar cuál es la abscisa de ese punto. La abscisa, ¿se acuerdan que siempre es lo que escribimos primero? O sea, el -2. Entonces, el -2 es la raíz de la función. Siempre tenemos que hacernos esas dos preguntas para identificar la raíz. En primer lugar, ¿cuál es el punto donde corta el gráfico al eje de las x? Y ahí obtenemos el punto, formado por una abscisa y una ordenada.
Y después, una vez que identificamos el punto, identificar cuál es la abscisa. O sea, el número que está escrito en primer lugar. Y ahí nos va a dar la raíz. En este caso, este tipo de funciones siempre tienen una sola raíz. Luego, ahí nos podemos quedar con la definición de que gráficamente la raíz es la abscisa del punto donde el gráfico corta el eje de las X. No es el punto de corte, sino la abscisa del punto, porque el punto tiene dos valores, abscisa y ordenada. La abscisa, o sea, el que escribimos primero, va a ser la raíz, pero la abscisa del punto, no el punto en sí. Y luego, con el corte con el eje de las Y, vamos a ver en qué punto corta el gráfico al eje de las Y. Ese punto es 0, 4. Recuerden siempre que cuando tenemos un punto sobre el eje de las Y, la abscisa vale 0. Cuando tenemos un punto sobre el eje de las X, la ordenada es la que vale 0. En este caso, ese punto que yo marqué ahí con amarillo, que redondeé, es 0, 4. Y ahí, para saber cuál es el punto de corte con el eje, cuál es el corte con el eje de las Y o la ordenada en el origen, nos tenemos que fijar en cuál es la ordenada de ese punto. Y en ese caso, la ordenada es 4. Entonces, el corte con OI o la ordenada en el origen, como le quieran llamar, es 4. ¿Por qué? Porque la ordenada en el origen o el corte con el eje Y siempre es la ordenada del punto donde el gráfico corta al eje Y. Pero en este caso es la ordenada, no es el punto de corte, sino la ordenada del punto donde la recta, en este caso, corta al eje de las Y. Y eso nos permite conocer esos dos elementos que trabajaron sobre la función afín, raíz y corte con el eje Y, a nivel gráfico. Pero vamos a ver cómo se hace a nivel analítico. Analítico significa haciendo cuentas, haciendo operaciones. Si a mí me dan la función g, definida de esta forma, y yo no la quiero representar o no la puedo representar, tiene que haber alguna otra forma de ver cuál es la raíz y cuál es el corte con el eje Y. Entonces, la otra opción que tenemos, sin ser la gráfica, es la analítica. O sea, mediante operaciones, poder llegar a cuál es la raíz y cuál es el corte con el eje Y. Nosotros vimos recién, en lo que expliqué anteriormente, que la raíz siempre es la abscisa del punto donde el gráfico corta el eje X. Entonces, en ese caso, como estoy sobre el eje X, la ordenada va a valer 0. Siempre, dado ese punto de corte del gráfico con el eje X, siempre la ordenada es la que vale 0. Y como hoy dijimos que la ordenada equivale a lo que es la imagen de la función, en este caso, a la imagen hay que igualarla a 0 para hallar la raíz. Dada esta expresión, nosotros vemos toda esta expresión que la imagen, como lo expliqué anteriormente, es g de x. Esta es la imagen de x en ese caso. A la imagen en este caso es a lo que hay que igualar a 0. Porque hoy dijimos, ordenada se corresponde con imagen y la abscisa con preimagen. En este caso, como la ordenada vale 0 para hallar la raíz, la imagen va a valer 0, porque es como el equivalente, es más o menos lo mismo. Entonces, en vez de poner la imagen, que es g de x, ahí vamos a poner 0. Y la expresión 2x más 4 va a quedar igual. Entonces, igualamos a 0, lo que sería la imagen, queda 0, es igual a 2x más 4, y tratamos de hallar el valor de x resolviendo esa ecuación, que es una ecuación de primer grado. Entonces este más 4 lo pasamos como menos 4, este 2 que multiplica pasa a dividir, y queda menos 4 dividido 2, que es menos 2. El valor de x es menos 2. Así obtenemos que la raíz de la función g es menos 2. Lo que coincide con lo que habíamos llegado hoy a nivel gráfico. Lo único que acá lo hicimos analíticamente. Tiene que coincidir, porque la raíz es la misma. Lo único que son dos formas diferentes de hallarla.
Luego, el corte con el eje Y. Hoy dijimos que la abscisa vale 0. Porque en ese caso, como estoy hallando el corte del gráfico con el eje de las Y, me encuentro sobre el eje de las Y, entonces en ese caso, lo que vale 0, como estoy sobre el eje de las Y, tiene que ser la abscisa. Por eso es que acá la abscisa vale 0. Entonces, la abscisa a nivel analítico sería lo que es la preimagen de la función. Y si nosotros nos dan en la preimagen lo que vale 0, la preimagen en esta expresión sería la x. Entonces ahí lo que hay que cambiar por 0 es la x. Entonces estamos hallando la imagen de 0. En este caso ya no es la imagen de x, sino que para hallar la ordenada en el origen o el corte con el eje Y, tenemos que hallar la imagen de 0. Y esto es igual a 2 por 0 más 4. Porque en donde dice x, tenemos que poner 0. Ya la preimagen, que es la x, pasa a ser 0 para hallar el corte con el eje Y. Como aquí también tenemos la x, tenemos que poner 0. Entonces acá ya queremos hallar la imagen de 0. ¿Cuál es la imagen de 0? Eso es lo que nos va a permitir encontrar el corte con el eje Y. Entonces cambiamos la x por 0 y hacemos las cuentas. 2 por 0 es 0, más 4, y 0 más 4 es 4. Entonces esto significa que el corte con el eje Y de la función es 4. De esta forma llegamos exactamente a lo mismo que habíamos llegado hoy a nivel gráfico. Y tenemos que llegar a lo mismo porque es justamente el mismo ejemplo. Solamente hecho de dos formas distintas. Uno haciéndolo de forma gráfica, representando el gráfico y viendo los puntos de corte y la abscisa en el caso de la raíz o la ordenada en el caso del corte con el eje Y. Y acá lo hacemos a nivel analítico, o sea, haciendo cuentas, operaciones. Siempre para hallar la raíz o las raíces de cualquier función analíticamente, tenemos que sustituir la imagen por 0 y saber cuál es el valor de la preimagen. O sea, sustituimos lo que es imagen por 0, la imagen, g de x en este caso, 0, y hallamos el valor de la x, que por lo general es la variable que nos dan. Y para hallar el corte con el eje o Y, o ordenada en el origen, como le quieran llamar, necesitamos sustituir la preimagen por 0, es decir, lo que sería la x por 0, y saber cuánto vale la imagen, que sería g de 0 en ese caso. De esta forma es que siempre encontramos la raíz o raíces, en el caso de otras funciones, que vamos a ver que tienen más de una, y el corte con el eje. Esto sería la explicación teórica más o menos de lo que tiene que ver con las funciones afines y lineales en ese caso particular, como modo de repaso de lo que ustedes trabajaron en segundo, para poder empezar lo que tiene que ver con función cuadrática, que es el tema nuevo que vamos a empezar a trabajar esta semana.